Buenas, vamos a dar inicio a el primer video de la materia dirección y control. Este video tiene que ver con los siguientes elementos constitutivos. La agenda de presentación es la siguiente de esta clase: definición de la evaluación 360, antecedentes históricos del método de análisis del 360, la CIA y la evaluación 360, la imagen con perspectiva completa del 360, el People Force como control de personal, el People Force en América Latina, el kit de herramientas de software, habilidades duras y habilidades blandas del personal como estrategias de control, competencias a evaluar y cuáles son las preguntas que hay que hacer para realizar la evaluación y el control, actores claves en el proceso de evaluación 360 de un trabajador y un resumen de las teorías y máximos exponentes en el campo administrativo y gerencial sobre el control en la administración de empresas. ¿Qué es la evaluación 360? ¿Qué es eso de la evaluación 360? Es un método altamente objetivo para evaluar el potencial y la idoneidad del personal en sus puestos. Implica la recopilación de información sobre las cualidades profesionales del empleado desde diversas fuentes, incluido el propio empleado, su gerente, su supervisor directo, su subordinado y compañeros. Este informe evalúa competencias específicas, el desempeño y el potencial del trabajador. Es la evaluación 360, un círculo. La evaluación de 360 grados, ¿dónde y cuándo nació? Bueno, la evaluación 360 no nació de un solo evento fortuito, ni por generación espontánea, sino de la evolución de la psicología industrial y la necesidad militar de obtener datos más precisos sobre el desempeño humano. Su historia es fascinante, se los puedo decir. Me encantó su historia, ya van a ver por qué. Su historia combina rigor estadístico con estrategia de liderazgo. El antecedente de la evaluación 360 es militar y nace en la Alemania de 1930. Los primeros indicios aseguran que esta forma de control provienen del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. El método del 360. Para seleccionar a sus oficiales, estos militares alemanes tomaban en cuenta la opinión de los superiores. No solamente esa, sino que también consultaban a los compañeros del mismo rango y a los subordinados sobre la capacidad de mando y el valor del candidato a evaluar o promover. El objetivo de este desarrollo era minimizar el error en el campo de batalla, donde el carisma ante la tropa era o fue tan vital como la obediencia al alto mando. Fíjense ustedes dónde se origina esta forma de supervisión del personal. Es bien añeja y debe estar bien probada. Tiene que ver un poco con la idea de que varias cabezas piensan más que una. Y últimamente ya en el siglo XXI eso es lo que se conoce como intersubjetividad, el análisis de la intersubjetividad, porque en las subjetividades hay verdades, ¿verdad? Claro que la opinión de cada persona es subjetiva, pero cuando se fusionan esas subjetividades y hay puntos de coincidencia,
ya la cosa deja de ser subjetiva en ese punto para que los científicos sociales comencemos a ver allí elementos que puedan considerarse objetivos. La OSS, miren ese muñequito, ese es una espía. La OSS es la Oficina de Servicios Estratégicos, que fue la empresa precursora de la CIA. Después de la Segunda Guerra Mundial, estas técnicas migraron a esa oficina en los Estados Unidos, a la OSS, Oficina de Servicios Estratégicos, precursora de la CIA, que es la Oficina de Inteligencia de los Estados Unidos, para evaluar el potencial de sus agentes. O sea, que este tipo de evaluación 360 arrancó con los espías. Luego, en el ámbito corporativo, la primera empresa corporativa que trabaja este tipo de evaluación es la ESO, hoy la ExxonMobil, que fue pionera en los años 50 al utilizar encuestas de retroalimentación de múltiples evaluadores para el desarrollo de sus gerentes. En esta época se le conocía simplemente como el multi-writer feedback. Fíjense que de dónde, cuál es el origen histórico y el antecedente de esta evaluación, la OSS. Aquí tenemos una visión en esta lámina maravillosa. Tenemos una visión completa de lo que es la evaluación 360. Ahí tienen el círculo completo. Por un lado tenemos el jefe. Voy a comenzar a leer así, de esta manera. Tenemos el jefe que da una retroalimentación desde múltiples fuentes. Es el formato más completo para obtener una visión panorámica del desempeño. Cuando nos vamos a la mano derecha, vemos los riesgos a considerar. Requiere alta inversión de tiempo en tecnología, exige un diseño cuidadoso para garantizar el anonimato y el análisis. Luego puede incentivar el feedback poco honesto si se vincula a bonos o ascensos de forma prematura. Esos son los riesgos a considerar al utilizar esta evaluación. Y lo otro es la lluvia de datos sin acciones concretas. Es vital acompañarla con coaching o planes de desarrollo claro. Es decir, lo que de alguna manera nos está dando esta lámina, nos está diciendo que cuando hacemos una evaluación de esta naturaleza, estamos corriendo el riesgo de que toda la información no sea la correcta, no esté en el momento justo, que hayan informaciones que sean mentiras, que se corran matrices de opiniones interesadas, poco objetivas. Ese es un elemento que hay que tenerlo allí. Por el otro lado, por la otra parte, tenemos entonces las ventajas estratégicas de este tipo de evaluación 360. Cuando dice que involucra a los pares, aquí en este cuadrante dice, involucra a todos los niveles. Participan jefes. El pares son personas del mismo nivel jerárquico, ¿no? Eso es un par. Subordinados, clientes y el propio evaluado, que se va a hacer una autoevaluación. Por eso es una circunferencia, porque es lo que está dentro y lo que está afuera, incluye lo que tú piensas, lo que piensan los que están cercanos a ti, los que están un poquito más cerca pero que no están tan cerca, y luego los que están afuera, completamente afuera de la empresa. Entonces ahí tienes una imagen integral de las ventajas estratégicas sería que desarrollan una imagen integral del desempeño, especialmente útiles para líderes y talentos claves en desarrollo. Aumenta la percepción de justicia, pues reduce el sesgo al no depender de una sola opinión. Si tú vas a considerar la opinión y tu jefe no te quiere, tu jefe no está de acuerdo con que tú estés allí, tu evaluación siempre va a salir mala. Si tu jefe no es objetivo y no te quiere, no vas a tener una evaluación buena. Al contrario, también es negativo si tu jefe está enamorado de ti y aunque tú seas muy malo y no estés haciendo las cosas bien, va a decir que es una maravilla. O sea,
La subjetividad del jefe puede dañar la evaluación de desempeño de los funcionarios. Por esto aquí se hace una intersección de subjetividades y de opiniones. Ese es el fundamento real de la visión 360 para lograr la verdad. Queremos saber la verdad del desempeño laboral de este empleado, funcionario, gerente, etc. Luego, este tipo de análisis fortalece una cultura del feedback, fomenta la responsabilidad compartida en el desarrollo del talento. ¿Y cuándo es el momento ideal para hacer este tipo de evaluaciones? Bueno, por una parte, una empresa pequeñita, recién creada, no puede hacer una evaluación 360 al personal, porque no tiene ni los recursos, ni el tiempo, ni, eh, ni el dinero, ni el know-how, y quizás ni las personas, ni el grupo de personas. Ni es necesaria una evaluación de tal magnitud en una empresa familiar pequeña, no, pero cuando la empresa empieza a crecer hay que hacerlo. Cuando la empresa tiene un sistema de evaluación maduro, se necesita un entorno de confianza ya establecido en la organización para desarrollar profundamente el liderazgo, ideal para trabajar competencias como la ineficiencia, colaboración y comunicación, y si se cuenta con soporte de recursos humanos y tecnología para administrar el proceso de forma eficiente sin sobrecargar el equipo de trabajo. Entonces, aquí vemos un preludio de lo que serían los riesgos de esta evaluación 360 y de las ventajas estratégicas de este tipo de evaluación. Evaluación 360 grados. Es un método de evaluación de desempeño donde un colaborador recibe retroalimentación de todos los niveles alrededor, desde los clientes hasta los proveedores. Las fuentes de evaluación, jefes directos, compañeros de trabajo, subordinados, la autoevaluación, o sea, el mismo sujeto y los clientes internos y externos. ¿Cómo funciona? Se recopila información a través de encuestas anónimas, se evalúan competencias, comportamientos, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, etc. El objetivo es tener una visión completa y equilibrada del desempeño. Conocer cómo te ven los demás es el primer paso para crecer. Muchas veces pensamos que nos las estamos comiendo, que somos los mejores gerentes, que somos los mejores jefes, que nuestro trabajo lo estamos haciendo de la mejor manera, porque a lo mejor esa es nuestra intencionalidad y a lo mejor ese es el feedback que los que tenemos al lado nos están dando, pero quizás no es así. Quizás eso es mentira. Estamos sesgados por nuestra propia realidad. Hay que romper nuestra realidad. Hablando ya como funcionario, como empleado, tenemos que romper nuestra realidad y aproximarnos a la realidad de los otros, que no es fácil, para poder tener un juicio de cómo estamos comportándonos. Sobre todo en la parte gerencial, esto es muy importante, porque los gerentes creemos que lo estamos haciendo perfecto. Los gerentes creemos que lo estamos haciendo muy bien, que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para hacerlo bien, y quizás no es verdad, quizás nos estamos equivocando. Entonces, esta evaluación es una oportunidad maravillosa. El método de evaluación del 360 grados es una de las herramientas más integrales para medir el desempeño, ya que elimina el sesgo de una única visión jerárquica. Al involucrar a todo el entorno laboral del evaluado, se obtiene un mapa, el mapa de las subjetividades detallado de sus competencias, comportamientos e impactos en la organización. Aquí hay un dibujo que es verdaderamente ilustrativo
sobre el método 360 sobre un sujeto. Cada una de estas pantallas podría representar una mirada externa sobre el desempeño del sujeto. Y fíjense cuántas pantallas pueden haber, miles de pantallas. Incorpora la propia pantalla que el sujeto tiene de sí mismo. Esto podría ser una alegoría visual del proceso de evaluación del personal con el método del 360. Kit de herramientas de software, el People Force para la evaluación 360. Este People Force es una plataforma integral de gestión de recursos humanos diseñada para digitalizar y centralizar todo el ciclo de vida del empleado en una organización. Como les digo, este tipo de software y este tipo de trabajo y tratamiento se da muy bien en empresas grandes con capital, con ranking, con know-how, con analistas, con unidades de personal, con direcciones, unidades y departamentos de personal grandes, preparados, pero para una microempresa y empresa mediana generalmente este tipo de software no existe. Es una herramienta especialmente útil para empresas que buscan pasar de procesos manuales como hojas de cálculo a una gestión automatizada y basada en datos. América Latina y el People Force. La expansión en América Latina o en Latinoamérica, recientemente el People Force ha puesto un foco estratégico en la región, cerrando rondas de inversión para fortalecer su presencia en Argentina, Colombia y Uruguay y México. México en estos países es adoptada principalmente por empresas que buscan modernizar su gestión de desarrollo de talento humano y alejarse de la burocracia tradicional y de archivos físicos o Excel. El kit de herramientas. Dentro del kit de herramientas tenemos el People Force para la evaluación 360. ¿Cómo organizar un proceso de revisión en el sistema de personal? Bueno, hay 4 pasos. El paso 1, determinar qué se evaluará y qué preguntas hay que hacer. El paso 2 es crear un ciclo de revisión, es seleccionar al participante y establecer un cronograma de trabajo, un horario, una metodología de abordamiento y de acción. El paso 3 se ejecuta el ciclo de evaluación, o sea, se lleva adelante la captura de los datos. Y el paso 4 es el análisis de los resultados y el correspondiente feedback para una posterior toma de decisiones. Realmente aquí se está siguiendo pasos del método científico para este kit de herramientas en la evaluación 360. No obstante, este tipo quise introducir esto de que la cosa no es tan mecánica ni es tan rigurosamente formal, puesto que un ser humano tiene esto que ustedes ven aquí. Cosas blandas y cosas rígidas o duras. El caucho y la piedra es dura, pero la masa y las gominas son blandas. Los seres humanos tenemos áreas blandas y áreas duras. Veamos un poco qué significa eso de las habilidades blandas y de las habilidades duras y cómo a través de la evaluación del personal o cómo a través de eso que conocemos evaluación 360 podemos aproximarnos no solo como evaluadores externos, sino como autoevaluadores de nuestra propia existencia, gerencia y comportamiento. ¿Cómo podemos hacer con este tipo de habilidades? ¿Qué son entonces las habilidades blandas? Podemos decir que son hábitos personales o rasgos de personalidad que dan forma a la manera en la que trabajamos, tanto de manera individual como en equipo. Tenemos allí, por ejemplo, algunas consideraciones que puedan describir estas habilidades blandas.
Porque la habilidad blanda es muy difícil. La habilidad blanda vive dentro del sujeto. Es muy difícil verla. Solo cuando se manifiesta a través del proceso conductual es que nosotros podemos percibir que esa habilidad está dentro del sujeto. Pero hasta tanto esa habilidad no salga del sujeto y la exteriorice a través de un acto conducta, no la podemos evaluar y no la podemos percibir. Estas serían la integridad, fíjense que es un valor, la credibilidad, la comunicación efectiva, la apertura mental, el trabajo en equipo, la creatividad, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la adaptabilidad, la organización o la capacidad de ser organizado y organizar, la empatía, que es el ponerse en los zapatos de la otra persona para entenderlos desde la realidad del otro, y la voluntad de aprender. Si realmente la gente piensa que puede aprender algo, porque hay personas que llegan a las empresas diciendo que todo lo saben, que todo lo ven, o que como son jefes, no hay nadie que les pueda decir nada. Usted es el jefe y punto. Entonces, dentro de la habilidad blanda es la capacidad de una persona porque aprender tiene que ver con querer aprender. Cuando la gente es curiosa y quiere aprender, no importa la edad que tengas ni el rango que tengas. Que seas el director, que seas el jefe, que seas el general, que seas el presidente de la república, tú tienes que estar aprendiendo todos los días. Si un presidente de una república no puede aprender, está muerto como presidente, no tiene vida. ¿Por qué? Porque imagínate la cantidad de cosas y variables, elementos, la toma de decisiones tan brutal que tiene que hacer un presidente diariamente para conducir un país hacia el desarrollo. Ah, no, pero como él todo se lo sabe, como es el poderoso, entonces esos son los presidentes fracasados, que usted ve que no hay desarrollo, que el país se diluye en un té romántico, por no decir en otra cosa. Bueno, porque un verdadero jefe tiene que tener capacidad de aprendizaje a diario. Y además de ese proceso de aprendizaje, supone que está dentro de los sistemas de la evaluación 360 la capacidad de destruirse. De destruir lo que crees que sabe, no destruir su persona física. La posibilidad de aprender está ligada a la posibilidad de desaprender. Oye, esto que yo creía que era verdad y esto esto que me había leído en aquel momento histórico, que para ese momento histórico era verdad, ahora cambió y es otra cosa. Entonces significa que la capacidad, no solamente la voluntad, sino la capacidad de aprender está vinculada inexorable y tautológicamente a la capacidad de desaprender. Esas son las habilidades blandas, las que están adentro. Vamos con las duras. Las habilidades duras son los conocimientos técnicos o habilidades que has ganado a través de cualquier experiencia en la vida, incluyendo tu carrera o educación. Los conocimientos que tú adquiriste en la universidad o la experiencia técnica que has alcanzado en la vida. Por ejemplo, el bilingüismo o multilingüismo. Bueno, si hablas varios idiomas, entonces tienes una habilidad dura. Por lo tanto, señores, estudiemos varios idiomas. Lo otro, la administración de base de datos, conocimientos en tecnología, conocimientos de Suite Adobe, conocimientos en tecnología, seguridad de redes informáticas, marketing SO o SEM, análisis estadístico, minería de datos, creación de aplicaciones móviles, diseño de interfaz de usuario, administración del marketing, sistemas de almacenamiento o lenguajes de programación. Fíjense que esas habilidades duras, la mayoría, a excepción de los idiomas y el marketing, casi todas están vinculadas a la tecnología. Paso 1. ¿Qué competencias evaluar y qué preguntas hacer en esto de la evaluación 360? Las competencias se refieren a las habilidades, conocimientos, comportamientos y capacidades que un empleado necesita para desempeñar sus funciones y tareas laborales de manera eficaz. Es fundamental revisar y evaluar rápidamente estas competencias, ya que son vitales para el éxito.
Cada empresa tiene su propio conjunto de competencias. El administrador o el departamento de recursos humanos puede describir las competencias corporativas por departamentos y puestos y principalmente las habilidades duras y blandas de los empleados. El administrador o el departamento de recursos humanos puede comenzar agregando las competencias que deberían tener los empleados y describiéndolas. Eso es muy importante. ¿Cómo vamos a evaluar algo que no sabemos que necesitamos? La unidad de recursos humanos debe estar preparada y debe saber en cada cargo cuáles son las capacidades y competencias que debe tener el sujeto. Y a partir de allí, entonces ir buscando en esa construcción de datos cooperativa, ¿verdad? Porque la 360 es un acto de cooperación entre sujetos, debe ir construyendo cuáles son los resultados del comportamiento del empleado. Lo otro es la creación de un ciclo de revisión. ¿A quiénes preguntar? En las revisiones de 360 grados se debe agregar 4 tipos de participantes. En pantalla tienen el dibujo de la autoevaluación. Fíjate que es muy interesante esa imagen. Esa es la autoevaluación. La persona que se está autoevaluando es una vieja, es una persona mayor, es una persona, no sé, de la cuarta, quinta edad. Es una señora mayor. Sin embargo, ella se ve como joven. ¿Ve? Ahí está el problema. Ella se siente joven, se cree joven o tiene la aspiración, quiere ser joven. Entonces ella se ve como se cree. Pero ella no es así. Entonces, la autoevaluación corre el riesgo de que pase lo que está pasando en esa imagen, que el espejo de tu fantasía te dé una imagen que no es la imagen que tú tienes. Por eso a esa autoevaluación hay que ponerle la coevaluación, que es, bueno, espejito a espejito, tiene la más bonita, pero el espejo de tu supervisor, el espejo de tu supervisado, el espejo de tus colegas, el espejo de tus proveedores, el espejo del portero. Hay varios espejitos que se están viendo. Y entonces el trabajo de la evaluación 360 es agarrar todas esas imágenes de todos esos espejitos y hacerla uno solo. En la revisión 360, aparte de la autoevaluación ya dicha, viene la evaluación de los gerentes, porque cada gerente tiene su propia percepción de la labor de los empleados en la empresa. Cada quien tiene su propia mirada. Luego vienen las pares, las personas con las que se trabajan codo a codo, o sea, las personas del mismo nivel jerárquico o las personas que trabajan en tu equipo, que te ven todos los días, tu secretaria, tu portero, tu chofer, tus obreros, tus ingenieros, los que están contigo, son conocedores de la forma de trabajo de ese sujeto, sus fortalezas y debilidades. Y luego tenemos los de arriba, ¿verdad? Los que nos supervisan, que son claves, pues están encargados de hacer las evaluaciones y reciben el trabajo de los empleados. Su voz son la voz autorizada por la empresa para dar como el último veredicto de la evaluación, porque ellos reciben el trabajo. Aviso importante. Paso 2. Acciones para la creación de un ciclo de revisión. En la revisión de 360 grados se debe considerar el día del lanzamiento del ciclo de revisión y la hora de cada fase posterior. Las fechas especificadas no deben repetirse. Se debe enviar un correo electrónico de inicio describiendo el propósito y el proceso de la evaluación al equipo. También debe evitar recordatorios sobre la nominación de pares y las fechas límites del ciclo de revisión. Hay que configurar recordatorios y asegurarse de que todos los involucrados en esto que se conoce como la evaluación 360
están completamente listos y dispuestos para la revisión. El paso 3 son acciones del inicio del ciclo de evaluación. Cuando comienza la evaluación, todos los participantes deben recibir sendas notificaciones en sus correos electrónicos y en la plataforma donde se está diseñando, donde se está llevando a cabo la evaluación. Cada participante tiene una lista de acciones a realizar dentro de la evaluación actual en la pestaña respectiva. Acuérdense que esto es un formato de software. Todo el proceso se realiza de forma electrónica. El paso 4 es el análisis de los resultados, que quizás es una de las áreas más difíciles y más engorrosas. Cuando se envían todas las evaluaciones, los participantes pueden proceder al análisis de los resultados. Cada empleado y para todos los participantes en total, se generan los siguientes indicadores en función de sus evaluaciones. Realmente es un trabajo titánico. Ya van a ver todos los instrumentos que se van a originar en la 360 y vamos a tratar de ir explicando en videos posteriores aquellos instrumentos que consideremos deben ser mayormente trabajados y ampliados, porque son instrumentos dentro de la evaluación 360. Uno es el diagrama de competencias, el otro es la tabla de puntuaciones de competencias porcentuales, el otro es la puntuación media de cada empleado y de cada lado de los evaluadores, el otro es la puntuación de desempeño, otro es la matriz de N-Box para planificar el éxito del equipo y competencias avanzadas, y otro es el diagrama de competencias. El diagrama de competencias se basa en todas las competencias evaluadas durante el proceso, que en la plantilla de preguntas utilizadas para el ciclo, los resultados se muestran como un diagrama con los nombres de las competencias y la puntuación media de cada lado de los evaluadores. Ahora viene un proceso bien interesante que tiene que ver con el cómo se comparten estos resultados para ir construyendo desde el análisis, que es ir obteniendo datos, procesando datos, organizando datos, y luego viene un alzamiento de conclusiones, que este alzamiento de conclusiones, ¿verdad? Es la verdadera evaluación. Fíjense que vamos de lo particular a lo general. Se va del dato a llegar a construir un juicio con respecto a la evaluación de la persona, que en este caso es la evaluación 360. Dice, compartir los resultados de las evaluaciones con gerentes y empleados ayuda a brindar retroalimentación sobre el desempeño, establecer metas futuras y reconocer logros. Este proceso facilita las discusiones sobre áreas de mejora y el apoyo necesario. Informa las decisiones sobre promociones y aumentos y garantiza la alineación de expectativas entre los empleados y la organización. Realmente la evaluación 360 es muy delicada. La evaluación de personal es muy delicada y particularmente la 360, porque generalmente en las evaluaciones del personal el supervisor lleva una suerte de paginita donde ofrece unos resultados cualitativos, cuantitativos, y es su opinión la que va a emitir un juicio y un veredicto.
Y esa opinión se puede contrastar contra los resultados empíricos de la acción del empleado dentro de su cotidiano accionar. ¿Cómo funciona? En este caso, realmente hay todo un trabajo y un aparataje científico que de alguna manera se pone a presencia con el 360, porque articular las subjetividades y las no subjetividades del desempeño de un empleado requiere realmente de un trabajo de corte científico para llegar a emitir un juicio pasando de la obtención, sistematización y análisis de una cantidad de datos, pues por supuesto, aquí estamos enfrentando el método científico que es el método de la ciencia. Decíamos entonces que este proceso facilita las discusiones sobre áreas de mejora y el apoyo necesario, informa las decisiones sobre promociones y aumentos y garantiza la alineación de expectativas entre los empleados y la organización. Miremos un poco quiénes los exponentes de las teorías sobre el control administrativo que vincula entonces esto de la evaluación 360 y de la evaluación del personal con los teóricos de la administración. Y dicen algunos de las láminas, dice, hay genios sin estudios e idiotas con doctorado. Estoy completamente convencida que hay cualquier cantidad de personas con doctorado que no tienen las competencias para evaluar al personal. Estoy convencida. Y hay personas que con su experiencia, con su buen ojo, con su sentido común y con su ética, pueden hacer una evaluación del personal. Pobre de aquellos subordinados que tengan en su condición jefatural a estos idiotas doctores. Los compadezco mucho. Veamos la teoría, que es lo que nos interesa, y el año. Tenemos en los ítems que vamos a analizar aquí, tenemos la teoría con el año en que apareció, el enfoque de evaluación y el mecanismo de control. Bueno, empezamos a principios del siglo XX, que es principios del siglo XX es el principio de la administración científica. En 1911 el enfoque de evaluación era la eficiencia técnica y la productividad. Aquí están los estudios de Fayol y Taylor. Y los mecanismos de control eran los estudios de tiempo y movimiento característicos del management científico taylorista. Es el cronometraje de tareas y estándares de producción por pieza. Así es que se supervisaba la acción. Luego adelantamos un poco más hacia la teoría clásica con el Fayol, el francés, administración industrial y general, donde el enfoque de evaluación es el cumplimiento de las funciones de forma que van a estructurar el proceso, planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar, acuérdense de eso, y la función administrativa. El mecanismo de control es la vigilancia jerárquica, el uso de reglas de la disciplina, los principios de Fayol, pues la unidad de mando, la unidad de dirección, para evitar desviaciones. Luego tenemos a Max Weber con la teoría de la burocracia entre 1905 y 1940, particularmente aplicada a la organización del gobierno y del Estado, donde el enfoque de la evaluación es el apego total a las normas de la legalidad. Yo confieso que aún cuando miro las organizaciones, para mí lo que no está escrito no existe, aunque ahora se escribe dentro del mundo virtual, pero hay que dejar constancia. Y luego vienen, fíjense que les lo estoy diciendo, los mecanismos de control es los registros escritos y archivos, control mediante reglamentos rígidos y procedimientos estandarizados. Luego va a venir luego tenemos en 1932 la Escuela de Relaciones Humanas de Elton Mayo, que nos permite poner
el enfoque de la evaluación es la satisfacción del empleado y el clima organizacional. Allí aparecen las interioridades humanas, las motivaciones, la existencia y la comprensión que lo que hay que evaluar está no solamente fuera del sujeto, sino dentro del sujeto. Los mecanismos de control allí son las entrevistas y la observación, la evaluación del comportamiento grupal y la motivación emocional. Aparece entonces a partir de 1932 en el campo administrativo la existencia de lo que el funcionario siente, de los sentimientos, de su necesidad de estar motivado, de ser tomado en cuenta. Es el área blanda de la empresa. Seguimos con este enfoque. Tenemos el año 1954, que es la gerencia por objetivos o administración por objetivos. El enfoque de la evaluación se centra en resultados finales y el logro de las metas. ¿Cuáles son los objetivos y cómo lograr esos objetivos? Y los mecanismos de control es el autocontrol y revisión periódica. Comparación de resultados reales, es decir, de los objetivos logrados versus los objetivos planificados entre el jefe y el subordinado. En Venezuela, en este momento, ese todavía sigue siendo el sistema de control. Eso no se ha modificado. Ya para 1960 tenemos la teoría X y la teoría Y, cuya actitud y compromiso hacia el trabajo. Allí el enfoque de evaluación tiene que ver con elementos absolutamente blandos. Y el mecanismo de control, en el caso de la propuesta X, es la supervisión estrecha y el castigo cuando no se logran los objetivos. Y en el caso de la Y, es la autodirección y los esquemas de confianza. Luego viene la teoría Z en 1981, donde el enfoque de evaluación es la lealtad y el bienestar a largo plazo. Los mecanismos de control van a estar asociados al control social implícito, en los cuales se privilegia una cultura organizacional fuerte, basada en la confianza y el honor del personal. Para 1970 vamos a trabajar o se trabajó con la teoría de las contingencias, que tiene que ver con la adaptabilidad al entorno externo. Ya el entorno externo está empujando una noción de cambio y de evaluación del personal dentro de la empresa. El mecanismo de control es un ajuste estructural donde hay una evaluación de cómo la organización responde a cambios en el mercado o a cambios en la tecnología. Y luego tenemos en la perspectiva contemporánea del 2000 un enfoque de evaluación centrado en el valor agregado, en la agilidad de cambio y en la calidad del trabajo. Los mecanismos de control para esto son los tableros de control CAPLIS, el uso de la tecnología en tiempo real y la gestión del conocimiento y mejora continua, derivado del Kaizen, que es la estrategia de calidad total que se filtró después de la Segunda Guerra Mundial desde los países asiáticos orientales, Japón, Corea, China, hasta las Américas. Como sumario tenemos, pensemos en nosotros mismos y en ese control de la televisión que deberíamos tener un control para nosotros, ¿verdad? ¿Dónde está el control de la televisión? Todo el mundo quiere cambiar. Queremos ver otra película. ¿Dónde está el control? Si pudiéramos tener un control de eso para cambiarnos nosotros, sería maravilloso, ¿verdad? Preguntémosle si a la inteligencia artificial, si algún día alguien va a crear un control para el cambio humano. ¡Wow! Aquí tenemos, ¿qué puedo controlar y qué puedo cambiar? Mi esfuerzo, mis metas, a quienes sigo en las redes sociales, a quienes sigo en la vida real, mis errores, mis consecuencias,
mis gustos y preferencias, mi actitud, mis palabras, mis acciones, mis decisiones, mis pensamientos, mi ropa, mi estilo y mi realidad. Yo diría que las cosas que yo puedo controlar son mi realidad. Mi realidad es el mundo de vida. Mi realidad es cómo yo construyo el mundo de vida. ¿Desde dónde construimos realidad? Desde lo que estudiamos. El cura no tiene la misma realidad que tiene el preso. El profesor no tiene la misma realidad que tiene el ingeniero. El poeta o escritor no tiene la misma realidad que tiene un obrero. Cada quien vemos al mundo desde nuestra realidad. La realidad se construye desde nuestros valores, aquello que creemos valioso, desde nuestros conocimientos técnicos o científicos. Desde ahí construimos realidad. Desde nuestros gustos y preferencias construimos realidad. Y vivimos atrapados en una burbuja. Esa burbuja es nuestra realidad, pero ojo, esa realidad nuestra no es el mundo. Nosotros vemos, el mundo lo vemos a través de esa burbuja. Muchas veces esa burbuja está podrida, está sucia, está lleno de lodo y no vemos nada. A veces no vemos nada. De tanto lodo que hay esa burbuja. El odio, el rencor, la envidia, el ser acomplejado, el estar enfermo mentalmente, nos impide ver lo que realmente existe. Eso hay que controlarlo. Esa burbuja hay que limpiarla. Y no se puede ser jefe ni gerente con esa burbuja sucia. Eso sí se los digo de una vez. Cuando esa burbuja está sucia, usted lo que está haciendo es matando a toda la organización. Una organización con jefes, con esa burbuja de su realidad, enferma, va a enfermar a todo el mundo. Dice aquí, la integración de la evaluación 360 con la resiliencia organizacional, la superación definitiva de los modelos, representa, la superación definitiva de los modelos de control administrativo clásicos. Mientras que los precursores, como Taylor y Fayol, concebían el control como una fiscalización externa y jerárquica basada en la obediencia, el enfoque de 360 grados lo transforma en un proceso de autorregulación colectiva. Es una intersección de subjetividades, es decir, es una intersección de opiniones que busca llegar a una verdad. No son realidades, son verdades. En entornos de alta incertidumbre como los actuales, esta herramienta permite que la dirección no sea un ejercicio de poder individual, sino una red de retroalimentación constante que fortalece la capacidad de respuesta y la integridad del capital humano, que son elementos esenciales para transitar de una eficiencia rígida a una competitividad sistémica y regenerativa. Fin. Espero que les haya gustado este video, que sea de utilidad a todos los estudiantes, a todos los que ven este video, que puedan darles curiosidad de seguir investigando sobre esta evaluación 360 que apenas nos estamos aproximando